Vamos a seguir explicando más ejemplos de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Tenemos este ejemplo, hallar la derivada de la función esta que está aquí. Bueno, he colocado aquí en la parte de arriba las propiedades que se usan para derivar este tipo de funciones. Ahora, para poder derivar esta función, fíjense bien, vamos a hacer una pequeña modificación a esta expresión, aplicando propiedades de logaritmos. Esta logaritmo de base 5 de esa función yo la puedo expresar también así. Y igual a logaritmo de base 5 de 6x más 4 menos el logaritmo de base 5 de 2x menos 3. Esto es utilizando propiedades de logaritmos. Ahora, ¿cómo vamos a proceder ahora? Aplicando esta regla de derivación, donde esto para nosotros va a ser u, ¿verdad? Aquí va a ser u. Entonces, necesitamos la derivada de esto. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y' va a ser igual, bueno, u', la derivada de u, derivada de 6x es 6, derivada de 4 es 0, entonces ahí lo dejo. Y abajo vamos a poner u. ¿Quién es u? Bueno, ya lo definimos, que es 6x más 4. Y esto por el logaritmo natural de la base, que es 5 en este caso. Entonces, esa es la derivada de esta función. Menos, y ahora vamos a derivar esto de la misma manera. U', es decir, la derivada de 2x, la derivada de 2x es 2, la derivada de 3 es 0. Y en la parte de abajo ponemos u, que es 2x menos 3, por el logaritmo natural de la base, que es 5 en este caso. Bueno, podríamos dejarla de esta manera, pero como es una cuestión matemática, vamos a tener que reducirla a lo más que se pueda en cuanto a factorización. Vamos a sacar un factor común, fíjese bien, de esta situación. Por ejemplo, entre estos dos números, el factor común es 2. Es 2, ¿ya? Porque 2 está contenido en 6 3 veces y en 2 una vez. Entonces el factor común es 2. Y en la parte de abajo, fíjese bien, aquí también hay un factor común que es el logaritmo natural de 5. Este es el factor común. ¿Cuál va a ser el otro factor que vamos a poner? Bueno, 6 entre 2, eso es 3. Entre 6x más 4, le damos así, menos el logaritmo natural de 5 entre el logaritmo natural de 5 es 1, por eso lo dejamos 6x más 4, y aquí menos 2 entre 2 es 1, ¿sí? Logaritmo natural de 5 entre el logaritmo natural de 5, eso es 1, entonces solo nos va a quedar 2x menos 3. Podemos dejar esa respuesta de esa forma, ¿sí? No me afecta en ninguna situación. Y entonces podemos decir que esta es la respuesta de la derivada de esa función. Logaritmo de base 5 de 6x más 4 entre 2x menos 3. Bueno, muchachos, vamos a explicar otro ejemplo de la derivada de funciones. Miren, aquí lo que me están dando es un producto de funciones. Una función exponencial y una función logarítmica. ¿Qué vamos a hacer primero? Aplicamos propiedades de la derivación del producto. Vamos a recordarla y usted, si gusta, también puede irlo haciendo de forma mental. Y dice la regla que es la primera función, ¿sí?, por la derivada de la segunda. Ahora vamos a derivar logaritmo natural de x cuadrado. ¿Cómo derivo logaritmo natural de x cuadrado? Aquí está la propiedad. Decimos u', o sea, la derivada de x cuadrado, que sabemos que es 2x, entre u, que sería x al cuadrado. Esa es la primera parte. Luego decimos más, ¿verdad? Más la segunda, logaritmo natural de x cuadrado, lo vamos a multiplicar por la derivada de la primera. ¿Y cuál es la derivada de e a la 2x? Bueno, es ella misma, e a la 2x, por la derivada del exponente, en este caso la derivada de 2x, que eso es el 2. Bien, ahí está entonces, ahí está la primera parte. Ahora lo que sigue es ordenar esta situación. Esta x la puedo simplificar con una de las que tengo acá. Aquí tengo x por x, vean que la elimino con esa, o la simplifico.
Y acá me va a quedar solamente el 2e a la 2x dividido entre x más, y aquí pues puedo ordenar y decir 2e a la 2x por el logaritmo natural de x cuadrado. ¿Qué más podemos hacer con esa función? Bueno, factor común, ¿ya? Factor común, que sería 2e a la 2x, ese es el factor común, y esto lo vamos a multiplicar por 2e a la 2x entre x dividido entre 2e a la 2x, ¿cuánto me queda? Bueno, me queda 1 sobre x. Ese es el resultado de esa operación. Más, y acá, ¿verdad? Y aquí, 2e a la 2x por logaritmo natural de x dividido entre esto, ¿solo qué me va a quedar? Me va a quedar logaritmo natural de x al cuadrado. Siendo entonces esta la respuesta, ¿sí? La respuesta de la derivada de esta función. Como pueden ver ahí, hemos aplicado reglas de derivación que vimos anteriormente, ustedes más que todo en Mate 1, y que nos están sirviendo aquí en la parte de Mate 2. Reiterando que todo esto es una cadena que termina por la Mate 4, Mate 5. Estamos viendo siempre propiedades de derivadas y de integración. Bueno, tenemos otro ejemplo. Miren esta función, el logaritmo natural del logaritmo de x. Miren, el logaritmo natural del logaritmo. ¿Sí? Aquí no hay dos funciones, aquí es una sola. O sea, es como que todo esto fuera u. ¿Sí? O sea, u es el logaritmo de x. Entonces aquí como que tuviéramos el logaritmo natural de u. Esto. Entonces vamos a trabajar primero u. Fíjense bien. U es logaritmo de x. U es logaritmo de x. Entonces yo necesito u'. Entonces u' significa derivar esto. ¿Y cómo derivamos logaritmo de x? Aquí está la expresión, miren. Entonces decimos u', que sería la derivada de x. La derivada de x es 1 entre u. ¿Quién es u? Bueno, ya lo definimos que es x. Y acá logaritmo natural de a. ¿Quién es a aquí? Es la base. La base que está aquí, aunque no se mire, pero ya definimos que es 10. Entonces, esto, fíjense bien, esto sería la derivada de esta expresión. Ahora bien, vámonos para acá. Y' va a ser igual. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de u? Aquí está. Dice que es u'. Ya tengo u'. U' es 1 entre x por el logaritmo natural de 10. ¿Sí? Entre u. ¿A quién hicimos u nosotros? Hicimos al logaritmo de x. Bueno, ¿qué nos queda aquí? Hacer la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. Entonces le vamos a agregar la unidad aquí, porque el entero es este es el fraccionario, y entonces vamos a multiplicar en la técnica del sándwich, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este con este y esta expresión con esta. Entonces vamos a decir que y' es igual, 1 por 1 es 1 entre x logaritmo natural de 10 multiplicado por el logaritmo de x. ¿Qué hay que hacer ahí? Ya no se puede hacer mayor cosa. Esta es entonces la respuesta de la derivada del logaritmo natural del logaritmo de x. Otro ejemplo que tienen ahí para que lo lleven o anoten bien en su cuaderno. Vamos a aplicar un último ejemplo de esta etapa de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ya tenemos varios, en la clase pasada también explicamos algunos. Y tenemos esta función, mire, x entre e a la menos x. Aquí tengo dos caminos. Aquí puedo aplicar la propiedad de las funciones, de las derivadas de una división.
O hago el camino más fácil, que es el que yo recomiendo. No, aquí todavía no es derivada. Y es igual, puedo decir E, ¿verdad? E por E a la ¿qué? Por E a la X, ¿ya? Por E a la X. Porque cuando aquí es negativo el producto, mejor dicho, la potencia, si la pasamos hacia arriba, bueno, pues se hace positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta a este resultado? ¿Qué tenemos aquí? Un producto de funciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aplicar la regla de derivada del producto. Entonces decimos, y' es igual. ¿Cuál es la regla? ¿Se acuerdan? Acabamos de ver un ejemplo. Es la primera por la derivada de la segunda. Pero ¿cuál es la derivada de e a la x? Es ella misma, e a la x. Más, la regla dice, la segunda por la derivada de la primera. Y la derivada de x, eso es 1. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que y' va a ser igual a x por e a la x más e a la x. ¿Algo más que pueda sacar aquí? Un factor común. ¿Cuál es el factor común entre estas dos funciones? E a la x. Y ahora, x por e a la x entre e a la x es x más e a la x entre e a la x es 1. Entonces, esta sería la derivada de esta expresión. Finalizamos esta etapa de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas y vamos a pasar a la parte de las integrales de funciones exponenciales y logarítmicas.